Queridos amigos, otra podcast de Compilonieta. Hoy estoy en modo puntos suspensivos, interprételo. Vamos a hablar del horario, de las horas, de cómo se crearon los horarios. El hombre no nació con horarios, el hombre... En un podcast pasado dijimos que el hombre había nacido con hardware pero sin software. Y las horas formaron parte del software que el hombre tenía. El hombre originalmente vivía de la naturaleza, por lo tanto seguía los ritmos de la naturaleza. Y en la naturaleza los ritmos son muy lentos. Usted siembra un árbol, hace un hueco en el suelo, mete el arbolito y tiene que esperar no sé cuánto tiempo para poder comer de ese arbolito. Ese arbolito no es como la magia de los cines que uno mete el palo y al día siguiente ya tiene mamones. No, hay que esperar. Y la naturaleza tiene esa característica. Yo aro, siembro y me siento a esperar que pase el tiempo para que se dé las... Tenemos una característica fundamental. Primero, tenemos una batería, ya lo dijimos, de 16 horas. Y segundo, no vemos de noche. Por consiguiente, como no vemos de noche, entonces lo que hacemos es cargar la batería de noche. Por eso tenemos que dormir. Yo tengo la tesis de que no necesariamente de noche. Le dice que si yo no duermo 2 horas antes, 2 horas después de la noche no duermo. No, tenemos que cargar la batería. Es decir, tenemos que tener por lo menos 6 u 8 horas de sueño diariamente para que la batería cargue al 100%. Pero no necesariamente de noche. Yo puedo crear una condición de nocturnidad. Si yo me meto a la cama ahorita mismo a estas horas que está en plena luz y me pongo un antifaz, quedo de noche. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Por consiguiente, ¿por qué no dormimos en la noche? Porque es que en la noche, como no vemos, no tenemos nada que hacer. Si usted mira en los campos, por ejemplo, en los campos se cena a las 6 de la tarde, se conversa hasta las 7 u 8 de la noche máximo y a esa hora se acuestan. Y duermen hasta las 4 de la mañana y se levantan todavía de noche, van a tomar tinto y están en la cocina hasta que sale la luz del sol. El día, los antiguos entendieron que el día era igual a la noche, o más o menos igual a la noche, duraba más o menos lo mismo. Los sumerios fueron los primeros que se dedicaron a investigar cómo era eso del día y de la noche. Y entonces partieron en 12 horas el día y en 12 horas la noche para completar las 24. ¿Por qué las 24? Porque ellos se dieron cuenta que era el tiempo que el sol necesitaba girar enfrente del sol. Y entonces, si el sol me da de frente, yo estoy de día. Pero si el sol me da de espaldas, yo estoy de noche. Aprendieron eso. Y aprendieron a mirar otras cosas. Por ejemplo, cómo se movía la naturaleza. ¿Por qué los ríos de golpe se secaban? Algún tiempo se secaban y luego crecían. ¿Y por qué esas cosas sucedían periódicamente? El Nilo, por ejemplo, en Egipto, el Nilo se inunda siempre en la misma época. Siempre en el mes de marzo o en el mes de junio, yo no sé en qué mes se inunda el Nilo. Y el Nilo se inunda y cuando se retiran las aguas del Nilo, dejan los campos abonados. Y al dejar los campos abonados se puede sembrar. Y entonces la gente aprendió a manejar esos ciclos, pero seguían siendo ciclos de la naturaleza. Los periodos de las mujeres y los periodos de la luna se giran alrededor de los 28 días y entonces también empezaron a crear los 28 días, con los ciclos de 28 días. Y los sumerios, junto con los babilonios, 4000 años antes de Cristo, se dedicaron a estudiar estos temas y ellos tenían un sistema distinto matemático. No era un sistema de 100 como nosotros decimal, sino era un sistema sexagesimal, es decir, trabajaban sobre 60. Y entonces ellos empezaron a mirar cómo se componían las horas del día y empezaron a contar sobre las falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces eran 12 horas del día.
¿Cuáles eran? No importa, eran 12 horas del día. Y 5 días, ¿sí?, formaban una semana. Entonces empezaron a mirar siempre sobre la base de 6 y la base de 5 para crear la semana y crearon los meses. Y le pusieron los nombres de los abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en base a los dioses, lo mismo que los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Esa característica, eso aparece en los sumerios muchos años antes, y ya entonces nosotros teníamos días de 12 horas, noches de 12 horas, y teníamos horas, pero no las utilizábamos para nada, no tenían ninguna importancia. Lo mismo daba que fueran las 8 de la mañana o que fueran las 10 de la mañana, eso no tenía ninguna importancia. Y entonces la humanidad se manejaba sobre el presupuesto de mañana por la mañana o mañana por la tarde. Nos vemos mañana por la mañana. ¿Qué es mañana por la mañana? Mañana por la mañana es entre las 6 de la mañana y el mediodía, y mañana por la tarde era entre el mediodía y la noche. O nos vemos mañana por la noche. ¿Sí? A primera noche o a segunda noche, a primeras horas de la noche o a segundas horas de la noche, dependiendo si íbamos de 6 a 12 o de 12 a 6. Y así nos manejamos. Y no había necesidad de otra cosa. Por eso, cuando se hicieron los primeros relojes, se hicieron sin minutero. Tenía puntero, pero no tenía minutero. Empezaron a tener importancia las horas, las 9, las 10, las 11, por San Benito, por el monasterio de San Benito. San Benito fue un santo que creó un monasterio que se la pasaban rezando. Ellos se levantaban como a las 3 de la mañana y rezaban los maitines. Y luego a las 3 de la mañana, los maitines a las 6 de la mañana rezaban de nuevo a la hora novena, a la hora nona, a las 9 de la mañana volvían a rezar, a las 3, a las 6, a las 9, volvían a rezar. Y entonces ya necesitaban un horario que dijera a qué horas iban a empezar a rezar. Y entonces un aporte que la iglesia hizo a la creación del horario. Pero daba igual empezar a las 9:05 o a las 9:10 o faltando un cuarto para las 9, porque realmente no tenía importancia los minutos. Los minutos sobraban, totalmente sobraban, porque seguíamos riendo por los ritmos naturales, básicamente. Hasta que el hombre en el siglo XIX, en 1800, inventa los medios de transporte masivos, y el primer medio de transporte masivo que inventa es el tren. Y el tren sí tenía ya un horario específico. ¿Por qué el tren tenía un horario específico? Porque es que se hacía una sola carrilera, que era la que iba, y por esa misma carrilera se venía. Y entonces había que saber a qué hora salía el tren de para acá, para que no se encontrara con el tren que iba para allá y no se fueran a estrellar. Y entonces el tren salía a las 8:20 de la mañana. Listo, aparecieron los minutos. Y aparecieron a tener valor los minutos. Los relojes antiguos, los primeros relojes que se hicieron antes del siglo XV, XVI, eran relojes que producían un sonido. Era una campana, no era realmente un reloj, era una alarma. Y entonces él producía un sonido a las 6 de la mañana, producía un sonido a las 9, producía un sonido a las 11, y la gente por el sonido sabía cómo funcionaba. No nos olvidemos que los sonidos fueron los primeros medios de comunicación que el hombre utilizó. Las campanas fueron el primer medio publicitario que el hombre utilizó. Es decir, no habían emisoras, pero cuando las campanas sonaban, algo había pasado. Las campanas sonaban cuando había una emergencia, cuando había un incendio, cuando había un muerto para llamar a la misa, cuando había necesidad de que la población estuviera alerta, sonaban las campanas. Posteriormente sonaba el reloj. Empezó a sonar el reloj cuando empezaba a regular las horas. Por ejemplo, las horas nonas, pues sabía que eran a las 9 y entonces el reloj sonaba a las 9. Los primeros relojes eran relojes de agua o de arena. En los relojes de agua se llamaban las clepsidias, que era un vidrio donde tenía un poco de agua
que tenía un roto en la mitad y se conectaba con otra bombona de vidrio que al voltearla el agua gastaba, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos en pasar de un sitio a otro. Y entonces había una persona que era la encargada de llevar el reloj y era una persona que estaba ahí sentada al lado del reloj para que cada vez que el reloj daba media hora, él lo volteaba y apuntaba qué horas eran. Así viajó Colón, con ese reloj viajó Colón. Es decir, había un marinero que era el encargado. Y hay de que ese marinero se durmiera, es decir, lo fusilaban o lo sacaban con una tabla literalmente al mar. Luego aparecieron los relojes con horas y entonces ya cuando el ferrocarril empieza la cosa a... Pero había un problema. Las 9 de la mañana, ¿de dónde? El mundo está partido en 360 grados porque lo hicieron los sumerios, ¿sí? Sobre el sistema sexagesimal y había un punto básico que es el punto cero, que es hoy lo que se llama el meridiano de Greenwich, que es el punto cero. Y entonces si yo avanzo para acá, cada vez tengo que sumarle una hora al punto cero, o si avanzo para el otro sentido, cada vez tengo que restar una hora del punto cero. Nosotros estamos a -6. Es decir, mientras en Greenwich, que es una población de Inglaterra, son las 6 de la mañana, aquí son las 6, aquí son las 12 del día. ¿Por qué? Porque tenemos 6 horas de diferencia. ¿Por qué Greenwich? Primero, porque los ingleses fueron los que primero empezaron a utilizar el tren de manera formal. Y ellos resolvieron su problema diciendo que Greenwich. Greenwich se hubiera podido haber dicho que Girón, que Piedecuesta, pero dijeron que Greenwich. Y entonces cuando ya se empezó a hacer popular la cosa, se reunieron por allá en 1880, ¿sí? Para definir ese problema, para resolver ese problema. Se hicieron muchas ofertas, se dijeron que podía ser el punto cero, podía ser París, y al fin se hizo una votación y terminó ganando el meridiano de Greenwich, que es el punto cero. Y de esa manera se unificó fundamentalmente el mundo. Y posteriormente aparecieron los minutos, y posteriormente aparecieron los segundos. Entonces partieron los 60 otra vez en 12 por 5, 60 minutos forman una hora y 60 segundos forman un minuto. Y entonces aparecieron los segundos. Los segundos son sumamente importantes. Ahí, a medida que avanza la ciencia en el siglo XX, los minutos se volvieron muy importantes. Por ejemplo, habían gestiones que había que esperar 3 minutos, 2 minutos, ¿sí? Y hay cuestiones en las que ahí había que esperar 10 segundos, por ejemplo. Échele una gota y espere 10 segundos a ver qué pasa. Y empiezan a aparecer los segundos. Y empiezan a aparecer los segundos con tanta importancia que aparecieron los milisegundos y los nanosegundos. Por ejemplo, en Fórmula 1, en las carreras de Fórmula 1, el problema son minisegundos. Yo gano la competencia porque llegué 4 minisegundos, es decir, 4 milésimas de segundo primero. Esa es la importancia del horario. Y hoy tenemos un horario común en todas partes del mundo. Todo el mundo tiene su reloj de pulsera. Los relojes no fueron originalmente de pulsera, fueron de leontina, que se llamaba, que era un reloj que se abría, que se cargaba con una cadena y en un bolsillo. Por eso se hicieron las relojeras, ¿sí? Para cargar el reloj. Y posteriormente se volvieron relojes de pulso. Y ahora hay un reloj electrónico mundial que es el reloj más puntual del mundo, que solamente se desfasa 1 milésima cada 1000 años, ¿sí? Porque es un reloj electrónico especial que se tiene para poder tener un patrón de hora. Vale la pena tener en cuenta que nos volvimos a su vez esclavos del reloj. Nosotros vivimos en función del reloj. Y hoy el mundo se mueve en función del reloj. El mundo se mueve con una velocidad impresionante, impresionante. Es decir, no es sino que esté usted contento 5 minutos para que vea cómo pasan de rápido, pero esté aburrido para que vea qué son 5 minutos. No hay nada como una noche donde uno duerme perfectamente, que se acuesta y 10 minutos después se despierta, ha dormido 8 horas y está perfecto, pero no duerma. Y mire el reloj. El reloj no camina. Esa es una característica.
Y el mundo está regido por un reloj y cada vez se mueve más rápidamente, cada vez es mucho más rápido, cada vez la cosa es más rápida por los mecanismos que se tienen. Por ejemplo, antes se mandaba una carta y entonces la carta se llevaba, se escribía, se ponía en el correo y se mandaba por un barco y la carta llegaba a Europa 2 meses después y a su casa 3 meses después. Luego aparecieron los medios inalámbricos, el telegrama, y entonces el telegrama ya llegaba más rápido. No era que fuera instantáneo, pero sí llegaba más rápido. Se mandaba un telegrama, allá lo procesaban, lo mandaban de Inglaterra, lo procesaban en Bogotá y se lo llevaban a uno a la casa. Y luego aparecieron los medios electrónicos. Y hoy tenemos una cosa como los teléfonos celulares, donde usted está ahí y yo inmediatamente sé dónde está y podemos conversar en tiempo real. Usted está 6 horas adelante en Roma y yo estoy aquí 6 horas atrás, pero estamos conversando los dos al mismo tiempo. De esa manera aparecieron los horarios. El hombre inventó el horario. Fue un ciclo que duró, no sé, viene de los etruscos, 4000 años. El año no tiene 360 días, sino 360 días y 6 horas. Por eso hay los años bisiestos. Cada 4 años hay que meter un día más para ajustar. Y en un ajuste de horario que hizo un papa en 1540, creo, quitaron 14 días del calendario. Es decir, 1 de agosto pasamos al 15 de agosto. ¿Sí? Y entonces los trabajadores hicieron un reclamo porque tenían que pagarles esos 15 días porque habían trabajado, porque teóricamente era un mes. Esas son anécdotas sobre los horarios. Manejamos un horario que es el horario universal, definido por la Iglesia, básicamente, por el Papa, fue el que definió el horario, que vio cuál era el horario, y con ese nos hemos sometido. Inventamos el tiempo, inventamos la medición del tiempo. En otra oportunidad hablaremos de cómo inventamos la geografía, porque también inventamos la geografía. Muchas gracias, los invito a otro podcast con Pilonieta y por favor haga clic donde tiene que hacerlo.